La unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Por eso le dije que hoy es una de las mejores clases que usted va a aprender del Espíritu Santo. Y yo quiero comentarle algo antes de entrar a lo que es la palabra, y es que en la antigüedad, para que usted vaya aprendiendo y para que nosotros podamos aprender un poquito, en la antigüedad, antes que Jesús se fuera de la tierra, las manifestaciones del Espíritu Santo no es que eran como los pueden ser ahora, sino que antes las manifestaciones del Espíritu Santo eran como una vez por allá o de manera no tan recurrente. Porque antes, cuando se vivía bajo la ley, incluso era muy diferente ver todo lo que era el tema del Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a la tierra, Él empieza a tener una vida llena y plena del Espíritu Santo, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero yo quiero que usted tenga claro este punto. Antes que Jesús ascendiera al reino de los cielos, la manifestación del Espíritu Santo era esporádica. Pero Jesús prometió a sus discípulos dejarles algo. Y Él prometió dejarles al Consolador, dejarles al Espíritu Santo, porque Él sabía que Él se iba a ir de la tierra, que Él iba a ser crucificado, que iba a ascender al cielo y que Él se iba a ir. Y entonces, ¿cómo nos iba a dejar? Así. Pero Él nos dio un regalo precioso, que es su Espíritu Santo. Y esta noche yo sé que usted, si no lo conoce, lo va a conocer. Y si usted hace rato no siente esa presencia del Espíritu de Dios, hoy va a ser el día en que algo se va a desatar en su vida por medio de esta palabra. Y una de las metas que estableció Dios o que estableció Jesús en su palabra, y quiero que vayamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta que estableció Jesús para cada uno de nosotros es que usted y yo pudiéramos llegar a la medida, así lo dice su palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo lleguemos a tener esa medida, que cuando vayamos a entrar al cielo, amén, usted pueda tener las medidas perfectas para poder entrar al cielo. Esa es la meta de todo cristiano, ¿sí o no? Que si Jesús viene hoy, usted y yo nos podamos ir. Que si morimos hoy, que igual podamos irnos al cielo, a vivir una eternidad con Él. Pero para que usted y yo podamos entrar al cielo, tenemos que tener la medida de Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Y usted me va a decir, pero es que eso es muy difícil porque Jesús fue perfecto. Pero para eso dejó el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos llegar a la plenitud del varón perfecto que es Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. La meta que Jesús dejó fue esa, para que usted y yo entremos al cielo y vivamos una vida plena con Jesús. Pero para poder llegar a eso, necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, amén. Y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, si me ayudan. El Espíritu Santo, vamos a ver como número 1, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vivió una vida plena con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿cómo fue manifiesto? En Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y escuche esto: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El ministerio de Jesús se caracterizaba por la plenitud del Espíritu Santo. En Isaías hubo una profecía que el Hijo del Hombre iba a venir a la tierra y que iba a reposar sobre él el Espíritu Santo.
Pero cuando habla del Espíritu Santo, habla características específicas. ¿Como cuál? Como el espíritu de sabiduría. Lo que decía Diego hace unos minutos, tener sabiduría para poder tomar decisiones ante nuestras finanzas. Pero ¿cómo se obtiene eso? Con un espíritu de sabiduría que solo lo da el Espíritu Santo. Espíritu de inteligencia. Cuando usted de verdad, no sé si usted conoce personas que usted pueda decir, es que esa persona sí es inteligente. Todo lo que, o sea, algo ve, algo lee, algo, o sea, es inteligente, no tiene que buscar mucho. Hay gente que es inteligente, es la verdad. Hay otros que, ¿verdad? Un poquito ahí. Hay otros que tienen bastante inteligencia. Y esa es otra de las características del Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos tener ese espíritu de inteligencia, tiene que estar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu de consejo. Para mí, la profeta de la casa, eso es lo que, no sé, se le desborda el espíritu de consejo. Ella sabe cómo aconsejar, o sea, todo. Usted le lleva cualquier tema y ella sabe cómo abordar ese tema. Y yo digo, ¿cómo hace para tener ese poder de poder aconsejar a cualquier persona? Es que nosotros le hemos pedido consejo en tantos ámbitos, en todos diferentes, y siempre tiene una respuesta para eso. Eso se llama espíritu de consejo. Y no sé si a usted le pasa que usted tiene un espíritu de consejo, que tal vez es una persona mayor que usted y usted llega y la puede aconsejar y esa persona se va tranquila porque usted le pudo dar un buen consejo y tal vez usted nunca ha pasado por esa situación. Eso se llama cuando el Espíritu Santo reposa en usted y hay un espíritu de consejo. Dice también espíritu de poder. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo y otra cosa es que sea manifiesto. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hay un espíritu de poder que usted se enfrenta a lo que sea porque usted tiene el poder de Dios en su vida. Y dice espíritu de conocimiento. Y más importante, espíritu de temor de Jehová. Usted sabe que hay gente que no tiene temor de Dios. Y usted me puede decir, ¿cómo no tiene temor de Dios? Si yo voy a la iglesia, yo puedo tener temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Que usted venga a la iglesia no significa que usted tenga temor de Dios. Porque muchas personas, por ejemplo, si usted está en un altar y hace cosas que no son correctas, eso no significa que tiene espíritu de temor. Si usted danza y hace cosas que usted sabe que no están bien, eso no es tener espíritu de temor. Si usted va al encuentro y está orando y usted sabe que usted está mal, eso no es tener espíritu de temor de Jehová. Y dice la palabra que cuando el profeta dijo esa profecía de Jesús, que iban a habitar todo esto en la vida de él, era porque el Espíritu Santo iba a estar en plenitud completa a él. Y yo le tengo una noticia a usted en esta noche. Eso no solamente era para Jesús en ese momento, eso también es para usted. Nosotros cuando oramos debemos agarrar Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2, y usted lo empieza a leer y usted le dice, Señor, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de inteligencia, dame espíritu de poder, dame espíritu de temor de ti, porque a veces hacemos cosas que para nosotros no le estamos fallando a Dios, pero a veces sí. Entonces usted tiene que orar, yo tengo que orar, tenemos que orar y decirle, Señor, dame espíritu de consejo, porque yo no sé cuánta gente usted se puede topar al día que necesita un consejo. Y usted decirle, Señor, dame espíritu de consejo. Esa debe de ser nuestra oración. Y era una de las características de Jesús, cómo él vivía la plenitud del Espíritu Santo. Al iniciar su ministerio, Jesús dio el primer paso de obediencia. ¿Cuál fue ese paso de obediencia? Que él descendió a las aguas. O sea, hubo un bautizo. Y le tengo una noticia que de hecho ayer el pastor nos estaba diciendo, pronto vienen los bautizos.
para los que no se han bautizado, déjeme decirle que pronto vienen los bautizos. El último bautizo fueron más de 100 personas las que descendieron a las aguas. Yo no sé para esta temporada cuántas personas van a haber. Yo sí creo que es demasiado por toda la temporada de encuentros que ha habido. Y bueno, Jesús, cuando dio su primer paso de obediencia, el del bautismo en agua, ahí fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos a la luz de la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús vivió la plenitud del Espíritu Santo cuando Él obedeció, y Él, aún siendo Dios encarnado en un hombre, Él descendió a las aguas por obediencia. Usted sabe que hay gente que no se bautiza porque dice que no, que eso no, que eso ¿para qué? Y usted dice: no, jamás, eso no pasa. No, eso sí pasa. Pero cuando Jesús, Él en su ministerio se bautizó, y cuando Él se bautizó fue lleno del Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que no se ha bautizado y que pronto se va a bautizar, déjeme decirle que cuando usted desciende al agua y cuando usted sale del agua, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, en quien tengo complacencia, Dios se complace en la obediencia. Esto lo creo yo, no es que lo dice la Biblia, pero con este versículo yo lo creo así. Está hablando precisamente del bautismo, pero yo creo que usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando usted y yo somos obedientes. Que si usted y yo somos personas obedientes, podemos ser llenas del Espíritu Santo. Fácil, ¿verdad? No, ¿o sí? 50-50. Dejémoslo ahí. Cuando usted y yo somos obedientes a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Después, otra de las características de Jesús en su ministerio y de cómo fue lleno del Espíritu Santo fue después cuando Él venció la tentación en el desierto. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando Jesús viene de vencer la tentación en el desierto, empezó a ser lleno también del Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo vencemos la tentación, permítame decirle que una de las cosas que usted puede adquirir cuando usted vence la tentación es que el Espíritu Santo esté en lo mejor en su vida. Porque cuando usted y yo vencemos la tentación, usted le está diciendo al infierno que no le interesa. Usted le está diciendo al infierno que no, que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios. Y entonces inmediatamente el Espíritu Santo llega a su vida y lo empieza a llenar de manera diferente. Entonces por eso cuando usted vence una tentación, usted sale con una bandera de victoria. Usted es un victorioso, usted es una persona diferente. Cuando usted venció la tentación de que no iba a diezmar, pero diezmó, entonces viene algo distinto en usted. Cuando usted venció la tentación de no ver a la mujer de su prójimo, hay algo diferente para usted. Cuando usted vence la tentación de no contestar mensajes incorrectos a gente incorrecta, y lo hablo en todo ámbito, usted vence y algo empieza a ver en su vida. Jesús testificó en la sinagoga, y esto me gusta mucho. Vamos igual a Lucas, solo que en capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar en el año agradable del Señor. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo testificamos donde quiera que vayamos. Porque cuando Jesús iba por las calles, Él testificaba.
Y dice la Biblia que cuando Él iba, Él fue ungido para dar buenas nuevas a aquellos que lo necesitaban, que Él fue enviado a sanar a los quebrantados. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, donde quiera que usted vaya, usted necesita hablar, usted necesita testificar. Donde quiera que usted vaya, usted necesita hablar de Jesús, porque hay algo en usted que lo hace, que tiene que hablar. ¿Y sabe qué es eso? El Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: y me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando usted llega a un lugar, ¿sabe qué tiene que pasar en ese lugar? Tiene que haber libertad. Porque usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios, y lo que usted anda encima se llama Espíritu Santo, no cualquier cosa. Entonces cuando usted llega a un lugar, se tiene que sentir la diferencia. Cuando usted y yo llegamos a un lugar, tiene que haber libertad. Libertad de los cautivos, libertad de esas personas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Algo que yo pienso, Rosy, yo, ¿verdad? Por aquello. Yo analizaba estudiando todo esto y yo dije: una persona que no predica, que no hace célula, que no quiere nada con ese tema, no tiene al Espíritu Santo revelado. Yo siento que el Espíritu Santo está un poco apagado. Lo estoy diciendo yo por aquello. Porque yo digo, a la luz de la palabra, cuando Jesús estaba ungido, Jesús de una vez habló, Jesús testificó, Jesús iba a donde estaban aquellos cautivos, a donde estaba el enfermo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros no hacemos eso, ¿será que el Espíritu Santo está un poco apagado? ¿Será que el Espíritu Santo está ahí, guardadito? Porque, como le digo, el Espíritu Santo es algo que usted lo tiene adentro. Es algo que usted no lo puede contener. Es algo que está desde lo más profundo de su ser. Es algo inexplicable. Y tal vez usted, a los que sí lo hacen, todo lo contrario, tal vez usted dice: qué vergüenza, yo en el bus y la señora me iba contando algo y terminé hablándole de Dios, terminé invitándolo a una célula, qué vergüenza. Estoy en el trabajo hablando de tal cosa y cuando me di cuenta le estoy diciendo que Jesús es esto, que Jesús es el otro, usted ya fue a encuentro. Y o sea, le voy a contar algo que un día me pasó, yo no le he contado esto a nadie. Andaba en el Chino y tenía un llavero ahí, todo bonito. Y la cosa es que una chiquita me dice: ay, qué lindo, como un adolescente, como 12 años le calculé yo. Ay, qué lindo. Y yo solo pensé: uy, ella está apenas para la red. Pero yo no le dije nada, yo no la invité ni nada. Pero yo me quedé pensando, o sea, ella me está diciendo eso y yo fue lo único que pensé. Y después yo me fui, ¿verdad? Analizando y digo yo: qué vergüenza, ¿verdad? Yo cada persona que veo solamente es: qué bueno para la red, esta está para adultos, esta está aquí. Porque no sé, la mente de uno está pensando como es algo que no se contiene, es algo que usted dice: dije, no sé, tengo que hablar, tengo que testificar de Dios, tengo que traerme a ese chico, a esa chica a la red. No sé, ¿verdad? Como les digo, eso me pasó. Pero bueno, vamos a seguir. Jesús echaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Otra de las características de estar lleno del Espíritu Santo es que usted pueda echar fuera demonios, que los demonios huyen cuando se lo ven, que los demonios huyen porque usted está lleno del Espíritu Santo. Y eso se ve mucho en los encuentros. En los encuentros es como uno de los momentos donde usted literalmente se enfrenta al reino de las tinieblas, así literal, en temas de liberación. Y este sábado que pasó, acá en la red de jóvenes, hubo un momento de liberación así. Había gente que vomitaba, gente que decía: ¿qué me pasa? Chiquillos que estaban así. Y definitivamente es que cuando el Espíritu de Dios llega, los demonios tienen que huir. Amén, hasta ahí vamos bien. Yo sé que voy un poco rápido, ¿verdad? Pero casi no, es bastante extensa, entonces la idea es que podamos abarcar todo. Ya vimos la vida de Jesús, como Jesús aquí en la tierra vivió una vida plena, llena del Espíritu Santo. Ahora, como número 2,
cómo ser o cómo nos sumergimos en su Espíritu Santo. O sea, sumergirnos en su Espíritu Santo. Y vea lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, qué buen versículo, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel viene y profetiza en que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne y que iban a empezar a profetizar los hijos y las hijas. ¿Se imagina, no sé, un Julian profetizando? ¿Se imagina usted a su hijo profetizando, a su hija profetizando? Pero es que la Biblia lo dice, y que los ancianos soñarán sueños y que los jóvenes verán visiones. Eso es lo que Dios ha prometido, y para que eso pase hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted levantándose o hablando en lenguas, levantándose, profetizando, ver a sus hijos que profeticen, ver a sus hijos que hablen, ver a sus hijos predicando la palabra de Dios? ¿Se imagina usted soñando y que usted se levante y usted diga, wow, ¿qué es ese sueño? ¿Cómo soñé esto? Y que tal vez llegue alguien y que diga, tuve tal visión. Eso fue profetizado. Pero ¿sabe cómo sucede eso? Porque dice la palabra de Dios que después de esto derramaré mi espíritu. Y si usted ve, ahí dice espíritu, y la palabra de Dios lo dice con E mayúscula, que significa el Espíritu Santo, sobre toda carne. O sea que si usted quiere, lo puede obtener. Que si usted quiere, que si usted lo habla, que si usted lo profetiza, que si usted lo pide, usted lo puede obtener. Y esto fue lo que se profetizó. Y la Biblia, esto lo estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el Antiguo Testamento se profetizó. En Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos juntos estaban unánimes y que de repente vino algo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas, y había algo especial, algo extraordinario, porque cuando usted y yo nos unimos como iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo desciende de manera diferente. Cuando usted y yo andamos en unidad, no en contienda, no viendo los defectos de los demás, no andando haciendo otras cosas, sino que cuando usted y yo nos unimos, dice que viene el Espíritu Santo y desciende de una manera sobrenatural, y entonces ahí es donde empiezan a ver esas manifestaciones del Espíritu Santo que ya fueron profetizadas, que incluso en Hechos fue y quedó escrito que eso pasó, y adicional a eso, hasta el día de hoy eso puede ser, y eso se cumple día a día cuando usted y yo nos unimos. Usted sabe que si usted se une con la persona que usted tiene a la par, puede que el Espíritu Santo descienda y usted en unidad con esa persona hacer cosas grandes y hermosas. Mientras Pedro hablaba en la casa de Cornelio, le impactó ver que el Espíritu Santo también se había derramado sobre los gentiles, tal como había acontecido con los judíos. Eso está en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Porque eso es para todo aquel que esté dispuesto y que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces usted dice, ¿cómo aquella persona se empezó a reír así de la nada? ¿Cómo aquella persona?
permítame decirle que eso es para todos y para todo aquel que quiera. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Pedro estaba predicando, y cuando Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Se imagina que usted esté en su célula y que de repente caiga el Espíritu Santo y todas las personas que fueron a su célula empiecen a hablar en otras lenguas, y tal vez usted diga, pero ese es nuevo, pero es que esto no se trata de que si la persona es nueva o no, esto se trata que cuando el Espíritu Santo desciende, Él lo hace. Y esto se trata que si la persona está dispuesta, va a pasar. Y entonces usted se imagina, y yo creo que es lo que nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios, que en nuestras células empiece a haber manifestaciones del Espíritu Santo, que en nuestras células la gente empiece a conocer lo que es Dios, que empiecen a conocer lo que es el Espíritu Santo, que empiecen a hablar en otras lenguas, que hayan manifestaciones. Y yo le aseguro a usted que su célula hoy empezó con 10 llenos del Espíritu Santo, el siguiente viernes, jueves o el día que usted lo haga su célula, se multiplican, sí o sí, no hay de otra. Ahora, ¿cómo nosotros nos preparamos para recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo usted se prepara para recibir al Espíritu Santo? Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Si ustedes ven, hay demasiados versículos que hablan sobre todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo usted y yo nos vamos a preparar para recibir al Espíritu Santo? Porque dice la palabra de Dios en Hechos 1:8 que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y lo que le decía, seremos testigos de lo que Él va a hacer en Alajuelita, en Pavas, San Sebastián. ¿Dónde más? ¿Dónde? En Valencia, en Los Guidos. ¿Dónde más? Cristo Rey. ¿Dónde más? Dígalo. Acerrí. Muy bien. Pero recibiréis poder, y usted y yo tenemos que estar preparados, porque este es el último tiempo donde vamos a tener al Espíritu Santo, porque Jesús está a la puerta de venir. Y tenemos que ser, cuando venga el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser testigos en todo lugar, en Alajuelita, en todos los lugares que usted ha dicho, en todos los lugares donde usted hace célula, en todos los lugares donde usted anda. Jesús sopló el espíritu de vida a sus discípulos. Jesús sabía qué tan importante era el Espíritu Santo, que Él vino y sopló ese aliento de vida hacia sus discípulos. En Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque Jesús estaba demasiado interesado en que sus discípulos tuvieran al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que Él se iba a ir, y cuando Él se iba a ir, Él necesitaba que ellos estuvieran empoderados para todo lo que les faltaba, porque Él ya no iba a estar. Por eso Jesús está interesado en que el Espíritu Santo, usted y yo lo tengamos en nuestra vida y en nuestro corazón, para todo lo que se viene y para todo lo que usted vive día a día. Porque muchas veces usted se pregunta: ¿por qué me pasó esta situación? ¿Por qué tomé esta mala decisión? Pero es que el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo no estaba ahí. Decía Diego: ¿usted ya le preguntó al Espíritu Santo si tomar o no esa decisión? Es muy triste cuando usted y yo tomamos decisiones que después decimos: ¿por qué la tomé? ¿Ahora qué hago con esa decisión? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué esa persona me engañó? Y eso puede ser en cualquier ámbito de su vida. ¿Por qué esa persona me engañó? ¿Por qué esa persona me hizo un daño? Porque nunca entendí que esa persona lo que quería era hacerme un daño.
Pero cuando el Espíritu Santo es revelado a su vida, usted sabe, esa persona me quiere hacer daño. Esa persona lo que me está diciendo no me lo está diciendo por buen consejo. Esa persona lo que me está diciendo es para que yo haga las cosas mal. Un día alguien me dijo: usted sabe que ahora todos sus diezmos van a ser para el pastor Liro. Eso me dijo una persona. Usted sabe que todos sus diezmos ahora van a ser para el pastor Liro, que está allá en San Carlos. Y de una vez yo dije, eso que esa persona me está diciendo no viene de Dios. Y yo no voy a dejar que mi corazón se ensucie. Si es para el pastor Liro, pues qué bendición, porque yo voy a ser bendecida. Y si no es para el pastor Liro, pues qué bendición, porque es para esta casa. Y si fuera para el pastor, también qué bendición poder sembrar algo en el pastor. Mi pensar. Pero hay gente que le anda diciendo a usted al oído: con ese líder no, con esa líder no. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted entiende y usted dice: esa persona no viene de Dios, esa persona me está diciendo que con ese líder no, porque sabe que con ese líder voy a crecer. Porque hay gente que anda ahí hablando a su oído para que usted sea desviado del camino correcto. ¿Y sabe qué necesitamos para eso? Al Espíritu de Dios, que nos pueda guiar hacia dónde y qué sí y qué no, qué recibo y qué no recibo. Un día, hace poco en el trabajo, me dijo mi jefe, todo bien, pero él me dijo algo que me quedé pensando. Él me dijo: usted sabe que yo la he sostenido aquí. Usted sabe que... Y en ese momento yo tal vez pensé: uy, sí, ¿verdad? Porque él ha hecho cosas por mí que está bien, que me mantienen con un trabajo. Pero en ese momento el Espíritu Santo viene a mi corazón y a mi vida a revelarme: no, es que no es ningún jefe, es que yo soy su proveedor. Usted va a estar donde yo quiera que usted esté. Pero en ese momento quise como recibir: sí, ¿verdad, mi jefe? Qué bueno. No se trata que qué bueno usted, qué bueno mi jefe. No se trata de eso. Es que yo entiendo que quien me sostiene es el Espíritu Santo, porque probablemente lo pueden quitar mañana a él y yo puedo seguir teniendo trabajo, porque mi dependencia es de arriba. Pero a veces hay que tener al Espíritu Santo aquí todos los días. Espíritu Santo, guíame cómo hablar. Espíritu Santo, guíame qué recibo, qué no recibo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero para Jesús era muy importante que cada uno de sus seguidores aprendiera a caminar en el Espíritu de Dios. Él mismo, siendo Dios encarnado, necesitó la presencia del Espíritu Santo para desarrollar la misión que el Padre le había encomendado. Para que usted y yo, si Jesús, siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Por la imposición de manos podemos ser llenos también del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 19 versículo 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y en Hechos capítulo 19 versículo 6 al 7 dice la Biblia: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Pablo llegó e impuso manos sobre unas personas, y esas personas fueron llenas del Espíritu Santo. La Biblia misma habla que por medio de la imposición de manos, usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por medio de la imposición de manos. No sé si a usted le ha pasado que alguien ora por usted y usted solamente lo tocaron y usted dice: empecé a sentir ese fuego, empecé a sentir cosas diferentes de parte de Dios, simplemente por la imposición de manos. Hay gente que le huye a eso, pero hay otros que están deseando que me toquen a mí, que oren por mí. Como número 2, imploremos la llenura del Espíritu Santo. Este me gusta mucho porque en Lucas capítulo 11 versículo 11 dice la palabra de Dios: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cómo es? Es que creo que estaba mal ahí. Lucas
capítulo 11, lo voy a leer acá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden. Una de las cosas para que usted y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo es que imploremos la llenura del Espíritu Santo. Que usted le diga: Señor, dame tu Espíritu Santo, te ruego por tu Espíritu Santo, no quiero nada más que no sea tu Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Lucas que como Él es un Padre bueno. Si usted a sus hijos le da lo mejor, ¿usted cree que si usted le pide a Dios el Espíritu Santo, Él no se lo va a dar? Claro que sí, con alegría se lo va a dar, porque Él más bien está diciendo que el Espíritu Santo more en usted, more en mi vida, y nosotros somos los encargados de pedirle a Dios su Espíritu. Usted y yo todos los días de nuestra vida debemos decirle: Dios, dame tu Espíritu Santo, quiero sentir al Espíritu Santo, quiero estar llena de tu Espíritu Santo, quiero que el Espíritu Santo hable a mi vida, hable a mi corazón, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, que no ha subido en corazón de hombre, que me revele los secretos más profundos de su palabra. Eso solamente cuando usted y yo en oración le clamamos y le decimos: Espíritu Santo, ven, ven, es lo único que necesito, te necesito a ti, no quiero nada más. Amén. Y ahora, varios pasos o varias cosas en las que usted puede ir sintiendo al Espíritu Santo. Y ya para este momento, no sé si Yanka me puede ayudar con el teclado, porque ya para este momento sí me gustaría ver lo siguiente. Este es el cuarto y último que vamos a tocar respecto al Espíritu Santo, y es el ministerio del Espíritu Santo. Y se divide en varias cosas y yo quiero que lo vayamos viendo. ¿Cómo es el ministerio? Para mí fue como el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Y lo vamos a ir viendo. Podemos sentir su presencia dentro de nosotros. Usted y yo podemos sentir su presencia. Yo puse aquí con la Nueva Traducción Viviente este versículo que es San Juan capítulo 7 versículo 38. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva, con la expresión agua viva que se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había entrado en su gloria. Todo el que cree en mí puede venir y beber. El Espíritu Santo es una persona que usted la puede sentir y que puede sentir su presencia. A veces pasamos meses, días en que no sentimos la presencia de Dios. Incluso a veces podemos ser ministros de Él. No sé, yo no soy músico, no sé cómo funciona. Pero si usted toca un instrumento, si usted canta, usted siente la presencia de Dios. A ver, los músicos, sí. O nada más es como que usted toque y ya sale de aquí. Porque cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, usted puede sentir la presencia de Dios en todo momento. Y usted escucha algo, y usted va en el bus, en su carro, usted está trabajando, y usted es sensible a esa voz, y usted puede sentir donde el Espíritu Santo desciende en su vida, desciende en su corazón, donde en usted puede brotar ríos de agua viva, y es algo incontenible, y su Espíritu Santo lo llena, y lo llena, y lo llena, y usted está lleno, usted
usted está feliz, usted está pleno. Y cuando a usted se le presenta una situación complicada, una situación de tristeza, una situación que usted no sabe qué hacer, y usted dice: Dios, ayúdame, y Él llega con su Espíritu Santo y Él empieza a llenar, y ahí es donde usted siente paz. Ahí es donde usted dice: estoy tranquilo, estoy tranquila ante esta situación, porque el Espíritu Santo llega y Él empieza a llenar lo más profundo de su ser. El Espíritu Santo es esa persona que llena tanto nuestras vidas que ni su esposo, que ni su mamá, que ni sus hijos, que absolutamente nadie puede llenar. Esas fibras tan delgadas que existen en el ser humano, solamente el Espíritu Santo puede llegar a tocarlas, transformarlas y hacer cosas increíbles. Porque una de las cosas es que usted y yo podamos sentir su presencia y que empiecen a brotar ríos de agua viva. Y broten y salte, y algo que haya en usted, en su vida, en su corazón. El Espíritu Santo es quien nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía. Si usted dice: yo necesito ser guiada, yo necesito ser guiado en este camino, el Espíritu Santo es la solución. El Espíritu Santo es lo que usted necesita para ser guiados, porque dice la palabra de Dios, y que nos hará saber incluso lo que habrá de venir. Incluso lo que habrá de venir. Porque Él está dispuesto a guiarla, Él está dispuesto a guiarlo, Él está dispuesto. Y tal vez usted ahorita en este momento puede decir: ¿por qué antes no lo hice? ¿Por qué antes no pedí su guianza? ¿Por qué antes no clamé al cielo y le dije: Espíritu Santo, guíame antes de hacer esto? Guíame antes de hacer estas cosas. Guíame, ¿por qué no pedí guianza a Él? Y tal vez no estuviera metido en tantos problemas. Pero yo le tengo una noticia: si usted está ahorita con muchos problemas, puede decirle al Espíritu Santo: guíame a salir de esos problemas, guíame a salir de la depresión, guíame para salir de la angustia, guíame para salir librado de todas estas deudas. ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? Dígale a Dios, dígale: Espíritu Santo, guíame, guíame, ¿qué hago en mi ministerio? Porque hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que está saltando de célula en célula porque no ha encontrado el lugar correcto. Pero el Espíritu Santo está aquí, que lo puede guiar ante todo, que Él lo puede guiar, que Él está dispuesto a guiarla. ¿Cómo hago? ¿Qué pago? ¿Qué no pago? ¿Cuál deuda pago primero? ¿Cómo salgo de todo lo malo? ¿Cómo salgo de este pecado que no puedo salir? ¿Cómo hago? Pero el Espíritu Santo está anuente, solo para que usted le clame y le diga: guíame. Y el Espíritu Santo está dispuesto a decirle: así es como va a salir de ese pecado. Hay gente que tiene relaciones con personas, novios, novias, que dicen: ¿será o no será? El Espíritu Santo está dispuesto a decirles si es o no es. Hay gente que tiene pensamientos, que no ha conseguido su esposo o su esposa porque tiene pensamientos muy vacíos. Y no sé por qué le estoy diciendo esto, pero hay gente que piensa que quieren tener una esposa o un esposo que ya venga 100% completo. Eso no funciona así, eso se construye. Hay gente que dice: si no es millonario, no. Bueno, qué bendición si fuera millonario, pero igual eso se construye. Y hay gente sola, con su corazón solo, sufriendo de soledad, porque tiene pensamientos vacíos y no le ha dicho al Espíritu Santo: guíame, ¿cómo debe de ser mi esposo o mi esposa? El Espíritu Santo intercede a través de nosotros. En Romanos capítulo 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Muchas veces usted y yo estamos orando y oramos y pedimos mal. No sé cuántas veces nos ha pasado eso. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo, tal vez usted dijo una palabra que nada que ver, pero el Espíritu Santo la cambió y le dice al Padre, es que él lo que necesita es esto. A veces empezamos la oración y de una vez, Señor, te pido que por favor me ayudes con esto y esto. Y yo me imagino al Espíritu Santo, Él primero quería darte la gloria. Quería darte la gloria, decirte que tú eres lo mejor que existe. Él intercede por nosotros. Él es tan importante en nuestra vida, es lo mejor que nosotros podemos tener. Porque Él intercede, imagínense. A veces uno dice, ¿cómo le digo a mi papá tal cosa? Voy a ir a preguntarle a mami. Ella va a saber cómo le puedo llegar a mi papá. Así es el Espíritu Santo, un intercesor. ¿Cómo llego y hablo en esa entrevista? ¿Cómo llego y hablo ante el profesor? ¿Cómo llego y hablo ante mi jefe? El Espíritu Santo intercede por usted. El Espíritu Santo intercede. Es la persona más importante de nuestra vida, de verdad. ¿Qué amigo mejor que el Espíritu Santo que interceda por nosotros? Nos reviste de poder, como ya lo habíamos visto en Hechos capítulo 1, versículo 8. Convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, como que eso que voy a hacer se ve muy bueno, pero al final es una acción que va a traer consecuencias a mi vida. A mí a veces me pasa que yo quiero ser tan buena, que a veces uno hace cosas buenas que al final van a ser malas. Pero por dicha tengo a mi esposo, que ahí me está diciendo, no, porque vea, si usted hace eso, probablemente va a pasar esto y esto y esto. Pero mi intención es buena. No, vea más allá. Ahí siempre, gracias a Dios por Diego. Pero ¿qué quiero decirle a usted con eso? Un día de estos pensaba, yo lo que le hablo es porque de verdad lo vivo. Y esto que le estoy contando es en serio, porque un día de estos pensaba, yo decía, pero Dios, yo no vi eso que fuera malo, o no pensé que eso iba a ser malo, mi intención no es esa. Y tal vez Diego viene y me lo dice, está bien, él es mi esposo, me dice todo, pero Espíritu Santo, enséñame a ver también las cosas, enséñame a entender, a ver más allá. Y esa fue mi oración y ha sido mi oración de un tiempo para acá, decirle, Espíritu Santo, enséñame, convénceme, incluso de pecado. Porque a veces usted y yo hablamos cosas que parece que son de risa y de vacilón, pero no, eso no le gusta al Espíritu Santo. Hay temas en los que yo no vacilo y soy reservada. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que a Dios no le gusta. Y entonces mi oración ha venido cambiando en decirle, Espíritu Santo, convénceme de pecado. Espíritu Santo, enséñame a ver más allá todavía. Espíritu Santo, enséñame a no hacer siempre acciones que yo creo que están buenas, pero en realidad no son buenas. Enséñame a cómo caminar y hacer las cosas. Incluso le he tenido que decir, Espíritu Santo, ayúdame, porque a veces hablo de una manera que no está bien y mi intención no es regañar, pero casi siempre parece que estoy regañando. Y no es mi idea, no quiero regañar, pero a veces no sé cómo hacer para que no se vea como regaño. Y me pasa con mis discípulos y me pasa mucho, que yo digo, uy, pero no los estoy regañando. Y le he dicho, Espíritu Santo, enséñame cómo hacer las cosas. ¿Cómo puedo convencerme que la forma en que estoy diciendo las cosas, aunque mi contenido sea bueno, la forma en la que lo estoy diciendo no es la correcta?
Porque que usted y yo tengamos un contenido bueno para decir o cosas buenas para decir, si lo decimos de la forma incorrecta, no vamos a ser las personas que ayudamos, sino probablemente destruimos. Es decir, el Espíritu Santo, convénceme. El Espíritu Santo también se encarga de entregar los dones divinos a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo se encarga de entregarle los dones divinos a cada uno de nosotros. Tal vez usted no tiene el don de sabiduría como tiene el don de conocimiento, de ciencia. Tal vez usted no tiene el orar por los enfermos, pero tal vez sí tiene otras cosas, porque Él da y reparte como Él quiere. Y yo quiero que usted en este versículo se identifique y diga: ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi don? ¿El de ciencia? ¿El de fe? Usted sabe que está el don de fe. Yo pienso así: el pastor de la casa, el apóstol, tiene el don de fe. De verdad, yo no sé cómo hace, pero tiene el don de fe de una forma. Inicia proyectos sin tener nada. Eso es tener fe. Y después Dios le provee. Eso es tener el don de fe. ¿Usted tiene el don de fe? ¿Tiene el don de sabiduría? ¿O la gente le huye porque sabe que de usted no va a recibir nada sabio? ¿Tiene el don de sanidades, el de hacer milagros, el de profetizar, el de interpretar lenguas? ¿Se imagina? Pero el Espíritu Santo le da y reparte como Él quiere. Y si usted no sabe cuál es el don que usted tiene, permítame decirle que hoy es la noche donde usted puede descubrirlo. Hoy es la noche donde usted le puede decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame uno de tus dones. Espíritu Santo, reparte uno de tus dones. Estoy dispuesto a tener uno de estos dones. Dame como tú quieras. Estoy dispuesto. Tengo mi corazón para ti. Hoy quiero tener sabiduría. Hoy quiero tener conocimiento. Quiero tener fe para hacer las cosas. Quiero poder ir a orar por los enfermos y que se sanen. Pero es el Espíritu Santo quien lo da, nadie más. Y si Él quiere y le da a todos, y si Él quiere y le empieza a dar de todos los dones. Y el último, el carácter del creyente se refleja en el fruto del Espíritu Santo que la persona tenga. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Usted es una persona amorosa? ¿Gozo? ¿O es una persona que siempre está amargada? ¿Tiene paz? ¿O siempre anda como loquito? Paciencia. Eso es algo que, bueno, los hombres lo tienen bien desarrollado. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Su carácter se va a reflejar conforme al fruto del Espíritu.
Esto de verdad que espero que el Espíritu Santo se lo revele. Su carácter se va a reflejar, no porque usted grite mucho, no porque usted haga una mala cara, no porque usted entre tratando de imponer cosas. Su carácter se va a reflejar conforme el fruto del Espíritu Santo que haya en su vida. Cuando usted es una persona mansa, cuando usted es una persona humilde, cuando usted es una persona con gozo, cuando usted es una persona que tiene paz, cuando usted es una persona paciente. Hay gente aquí que no le tiene paciencia a los jóvenes. Empiece a orarle a Dios para que le dé paciencia con los jóvenes, porque esta casa lo que más hay son jóvenes, y sí, hay que tenerles demasiada paciencia, porque hacen muchas cosas que a veces uno dice, ¿cómo? Pero son jóvenes. Hay que tenerles paciencia. Y si usted de verdad quiere decirle, Señor, dame de tus frutos, quiero reflejar el carácter de Cristo, entonces es hora para que usted y yo le empecemos a pedir a Dios sus frutos. Los frutos del Espíritu, que cuando una persona se le acerque a usted, esa persona diga, qué lindo es estar con ella porque siempre me río, qué lindo es estar con él porque siempre está bien, porque siempre hay paz, porque a pesar de todo tiene paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Él la da. Y para eso hay que tener el Espíritu Santo vivo, como ese fuego que arde en usted, como eso que le decía que es incontenible. Eso solo lo da Dios, esos son de sus misterios. Esto es misterioso, eso usted y yo lo tenemos que descubrir, porque yo le puedo contar mis experiencias con el Espíritu Santo, pero usted tiene que vivir las suyas. Y permítame decirle, si usted no las vive, es porque usted no se las ha pedido a Dios, porque Él está dispuesto a dar de su Espíritu Santo a quien quiera. Y si usted y yo somos personas que no tenemos al Espíritu Santo, permítame decirle que somos cristianos vacíos, que somos cristianos muertos. Porque lo que nos da vida, lo que nos ayuda, quien intercede por nosotros, se llama Espíritu Santo. Y en un mundo tan perverso, en un mundo tan difícil como el que vivimos hoy, en un mundo tan complicado, en un mundo donde definitivamente necesitamos tener al Espíritu de Dios, porque yo le voy a decir algo: cuando usted levanta una célula, usted tiene que tener al Espíritu Santo, porque si no, no puede con esa célula. Cuando usted se casa, usted tiene que tener al Espíritu Santo, porque si no, usted no va a poder con su matrimonio. Cuando usted emprende un trabajo, usted tiene que tener al Espíritu Santo, porque si no, no va a emprender bien ese trabajo. Cuando usted le llega el dinero todas las quincenas, todo fin de mes, usted tiene que tener al Espíritu Santo para que pueda administrar de la manera correcta. Cuando llegue ese dictamen médico diciéndole todas las cosas malas, usted tiene que tener al Espíritu Santo para que usted pueda creer que usted es sano, que su familia es sana, que todo lo que a usted le rodea está sano. Usted tiene que tener al Espíritu Santo para que usted pueda estar firme ante la prueba, para que usted pueda estar firme ante la tentación. Porque permítame decirle algo, yo no sé si usted lo sabe, pero el enemigo tiene un plan perfecto para destruirlo a usted, para destruir su casa, para destruir su ministerio, para destruir todo lo que a usted le rodea. El enemigo tiene todo un plan. Pero hoy usted sale de aquí con un plan. ¿Y sabe cómo se llama ese plan? Espíritu Santo. Hay gente aquí que dice, ¿cómo hago tal cosa? No sé cómo hacerlo, pero ya usted sabe cómo, pidiéndole a Dios su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo será derramado sobre todo aquel que Él quiera, y empezarán a hablar otras lenguas, y empezará usted a sentir un fuego, que ese fuego solamente viene de Dios, y usted empezará a tener visiones, y usted se levantará hablando en lenguas, y usted se va a acostar soñando, usted se va a levantar soñando. Yo no sé si alguien aquí lo puede creer, pero esto es solo para el que cree. Dios le va a dar la solución a usted por medio del Espíritu Santo, para que usted salga de sus problemas, para que usted pueda enfrentar las consecuencias de sus actos que por mucho tiempo no ha sabido cómo hacer. Hay gente aquí que no sabe cómo criar a sus hijos. Hay gente aquí que no es ejemplo para sus hijos, pero hoy el Espíritu Santo le está hablando a su vida y a su corazón que le pida a Él la guianza para criar a sus hijos. Hay gente que se siente culpable porque sus hijos no están.
uy, yo no sé, eso yo no lo tenía. Hay gente aquí que se siente culpable porque sus hijos no están en Cristo, pero permítame decirle que si usted le pide al Espíritu Santo cómo llegarle a su hijo que tiene un corazón de piedra, Él le va a indicar todo, Él le va a dar el plan perfecto para que sus hijos vengan y se rindan ante Él, para que su esposo, para que su familia venga a los pies de Jesús. Y yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde usted está, con su mejor actitud. Y usted pueda pedir en esta noche, Dios, dame tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven, porque si no me muero. Hay alguien aquí que le puede decir: Espíritu Santo, ven a mi vida, porque si no me muero. Espíritu Santo, ven a mi vida porque siento que desfallezco. Ven a mi vida porque ya no puedo respirar. Ven a mi vida y dame aliento. Ven a mi vida y dame guianza. Ven a mi vida y empieza a interceder por mí. Ven, Espíritu Santo, llame al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: ven y convénceme de pecado. Hay gente aquí que le tiene que pedir perdón al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha estado ahí queriendo estar en su vida, más presente en su corazón, pero sus ocupaciones de día a día lo han hecho de lado. Y Él está apagado porque usted no quiere encenderlo. Pero hoy es la noche perfecta para que usted le diga: Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven y llena.